Muy buenos días, Dios los bendiga. Otra vez nos encontramos, otra vez para buscar el rostro de Dios, para estar en su presencia. Hoy quiero hablar acerca de un tema que es el tema del cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y me acordé de un cantito muy viejo que yo desde niño canto y que me gustaría que cantáramos. Si usted lo conoce, si lo sabe, cántelo conmigo. Es un cantito muy sencillo que dice así: somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Otra vez. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Hay poder y autoridad en su nombre. En su nombre. ¿Se acordaron? Esto es el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo número 12, acompáñame a las escrituras. Voy a establecer a través de dos pasajes esta verdad que Dios ha puesto en mi corazón compartir contigo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, escribe el apóstol Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, refiriéndose a la iglesia, siendo muchos, muchas personas, muchas mentes, muchas ideas, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La primera gran verdad que quiero identificar cuando hablamos de este tema del cuerpo de Cristo, muchas veces solamente hablamos o usamos esta alegoría que Pablo usa acerca de cómo la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros y no todos tienen la misma función. Así la iglesia somos muchos miembros e integramos un cuerpo. La mayoría de las veces solo nos quedamos con la primera idea, que es la idea de diversidad. Creo que esta alegoría, este ejemplo tiene dos ideas. Una es la diversidad y otra es la unidad. Es decir, somos un cuerpo y somos diferentes, somos diversos. Así como una mano es diferente a un brazo, como un pie es diferente a una pierna, como la oreja es diferente al ojo. Así la iglesia somos muchos miembros y muchas veces usamos solamente el tema de la diversidad o aludiendo a esta alegoría, a este ejemplo. Pero hoy quiero hablar de ambas cosas, de diversidad y de unidad, centrándome un poco más en la segunda, porque el que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, sí, diversidad. Somos diferentes, todos tenemos una función, cada uno debemos ubicarnos en el cuerpo de Cristo de acuerdo a nuestros dones, nuestros talentos, el poder del Espíritu Santo, la fe que tengamos dentro del cuerpo. Pero también no debemos olvidar que el cuerpo de Cristo hace alusión a la unidad. No solo a la diversidad de sus miembros de la iglesia, sino a la unidad que debemos de tener como iglesia. Y Romanos 12:4 habla precisamente de la diversidad. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, diversidad, pero luego habla de unidad. Así nosotros como iglesia, siendo muchos, aunque hay diversidad, somos un cuerpo en Cristo, unidad, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, el apóstol Pablo nos pone ambas ideas, idea de diversidad y de unidad. El cuerpo de Cristo, la iglesia, somos diversos, pero debemos estar unidos. La iglesia, sí, tenemos diversas funciones, diversidad, pero sí, debemos perseguir mismos objetivos, mismas metas, unidad. Y esto está puesto siempre que se usa este ejemplo del cuerpo de Cristo o mencionar a la iglesia como un cuerpo. Así debemos ser la iglesia, diversidad y unidad. También el apóstol Pablo, en la carta que sigue, la carta primera a los Corintios, cuando también en el capítulo 12 el apóstol Pablo les explica a esta iglesia de Corinto, hace prácticamente el mismo ejemplo con la misma enseñanza, diversidad y unidad. Mire, estoy en 1 Corintios 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno, ahora menciona primero la unidad, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo.
así también Cristo, unidad. Porque por un solo espíritu, unidad, fuimos todos bautizados en un cuerpo, unidad. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero vea, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, diversidad, sino muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no soy del cuerpo? Pues claro que no, ¿ah? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pues no, tampoco. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, diversidad. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, y aquí maneja las dos ideas juntas, versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, diversidad, pero el cuerpo es uno solo, unidad. La idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo no solamente es para tener claro que cada uno de nosotros debemos buscar un lugar en donde servir y de acuerdo a nuestros dones, diversidad, sino no se nos debe olvidar que somos un cuerpo y también el ejemplo está puesto para que mantengamos la unidad. Una de las cosas que más le preocupaban a Jesús antes de irse era esto, la unidad. De hecho, en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos y hasta ahora por nosotros, los que habríamos de creer, una de las cosas que reitera y que pide, Padre, te pido que sean uno, o sea, unidad. Te pido, Señor, que así como tú y yo somos uno, Padre, ellos sean uno para que el mundo crea. Que al verlos unidos, el mundo crea. Es decir, Jesús se ocupó mucho de hablar con sus discípulos y hablar de la diversidad en la iglesia, pero también estaba muy preocupado por cómo iba a ser la calidad de la unidad en la iglesia. Este ejemplo del cuerpo de Cristo me maneja las dos áreas, diversidad y unidad. La iglesia es como un cuerpo y así como el cuerpo tiene diversas partes, diversidad, es un cuerpo, unidad, porque el cuerpo es uno solo, aunque tenga diferentes partes, diversidad y unidad y diversidad. La iglesia como cuerpo de Cristo debemos entender que somos diversos, pero debemos de recordar y defender que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en los versículos siguientes también pone esto en perspectiva. Dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, porque el cuerpo necesita la cabeza, necesita los pies a la cabeza a las manos a las orejas al oído, el oído al ojo, etcétera. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo a la iglesia, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, unidad, que no haya desavenencia, a pesar de la diversidad, que no perdamos la unidad, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es unidad. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Unidad. Vosotros, pues, Pablo establece, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sois el cuerpo de Cristo, unidad, y cada uno miembro en particular. Diversidad y unidad. Y esto, amados hermanos, quiero compartirlo contigo. Dios lo ha estado sembrando y trabajando mucho en mi corazón, porque el apóstol Pablo, cuando pone el ejemplo del cuerpo de Cristo, no solamente se queda con la idea de diversidad, como muchas veces nos quedamos tú y yo, sino que defiende la parte de la unidad. Somos un solo cuerpo, bautizados por un solo espíritu, dice 1 Corintios número 12. Y esa unidad no solamente debe ser doctrinal, amigos, no pensemos que la iglesia solo debemos estar unidos doctrinalmente, porque incluso en la doctrina es complicado permanecer unidos. Pero no solamente se refiere a la doctrina. La unidad tiene que ser práctica para que la iglesia sea la iglesia real. Ahora, estoy hablando, claro, de la iglesia en el mundo entero. Todo aquel que ha rendido su vida a Cristo es parte de la iglesia y somos un cuerpo como iglesia en el mundo entero. Tengas, vamos a decirlo así, la denominación que tengas, conformamos un cuerpo en Cristo. Pero también esto es cierto desde la perspectiva de cómo nosotros también como congregaciones somos un cuerpo y debemos ser diversos, pero debemos también estar unidos en una unidad que no sea solo doctrinal, sino que sea una unidad práctica. Es decir, la unidad práctica, pues
Definitivamente el cuerpo no se puede dividir ni existe para dividir. O sea, la mano no vive por su cuenta y el brazo allá está lejos y nunca se juntan. No, el cuerpo siempre está junto. Esa es la unidad práctica, el juntarnos. Por eso la Biblia insiste una y otra y otra y otra vez en la importancia de congregarnos, porque la unidad en la iglesia físicamente se da cuando nos congregamos. El libro de los Salmos está lleno de grandes bendiciones que hay cuando el pueblo de Dios se junta. El Salmo 133 es una de ellas. Cuando se juntan, hay un poder especial. Dios derrama sus bendiciones cuando se junta el cuerpo, porque el cuerpo por naturaleza existe para estar junto, para estar unido, no solo en doctrina, sino también en práctica, en lo práctico. Y por eso es que la Biblia una y otra y otra y otra y otra vez nos insiste en la necesidad que tenemos de congregarnos, de estar juntos con la iglesia, juntos en la congregación, porque es a través de ese juntarnos y congregarnos que podemos hacer de la unidad algo práctico. Ahorita en estos meses anteriores pues hemos tenido que reinventarnos en ese sentido y usamos estos medios en línea para mantenernos unidos y honrando a Dios, etcétera. Pero creo que ha llegado el tiempo en que usted y yo meditemos en esta palabra y como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y somos el cuerpo de Cristo no solo para defender la diversidad de sus miembros, sino también para practicar la unidad. Y la unidad no solo tiene que ser doctrinal, sino debe ser práctica. Y la única manera para que la unidad sea práctica físicamente es congregarnos. Y por eso la Biblia, es más, el mismísimo Señor Jesucristo nos dio un poder especial cuando nos congregamos. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Él dijo estas palabras: cuando 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Por eso la importancia del congregarnos. Por eso la iglesia primitiva, una de las cosas que más defendió era la oportunidad de congregarse. La iglesia primitiva no se congregaba cada semana, se congregaba todos los días, dice el libro de los Hechos capítulo número 2, versículos 42 en adelante, que perseveraban en la doctrina de los santos y ahí se congregaban todos los días, partían el pan en las casas, oraban juntos, alababan a Dios con sencillez de corazón, todos los días en el templo y en las casas, en el templo y en las casas. La unidad práctica se ve reflejada en nuestro tiempo de congregarnos. Por eso el congregarnos resulta tan importante. Por eso en más de una ocasión la Biblia nos dice: no te dejes de congregar. Busca tu lugar en el cuerpo, no solo como la diversidad, sino busca tener esa práctica en unidad al congregarse. Y hoy quiero compartir contigo esto que es tan importante, porque los versículos 26 y 27 que ya te leí de 1 Corintios número 12 nos hacen alusión a para qué nos congregamos. No solo nos congregamos para pasar un rato juntos y ser amenos, no, nos congregamos y nos juntamos y la unidad existe en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para ayudarnos mutuamente. Dice el verso 26, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Nos ayudamos. Cuando alguien se duele, nos dolemos con él, nos unimos a él en su dolor. Y cuando alguien recibe honra o se alegra, también nosotros nos gozamos con ese que recibe honra, le aplaudimos, nos gozamos con él, porque eso es lo que da la unidad. Y luego el verso 27 corrobora y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, existe el cuerpo de Cristo, la iglesia existe, y el ejemplo de que somos el cuerpo de Cristo no solo es para entender que somos diferentes y que nuestra diversidad debemos de cumplir una función, no, también existe para entender que debemos practicar la unidad, y la única manera práctica de practicar la unidad, válgame la redundancia, es congregándonos, porque al congregarnos ahí nos podemos ayudar mutuamente, podemos orar unos por otros, podemos estar cada uno de nosotros en esa identidad y en esa conjunción y en esa unidad que Dios nos da cuando la iglesia se congrega, porque nos ayudamos unos a otros, nos dolemos unos con otros, nos gozamos unos con otros. Por eso en la iglesia primitiva no había necesitados, porque se congregaban todos los días, estaban tan unidos que cuando alguien tenía necesidad, alguien decía: bueno, yo tengo por ahí algo que te puede ayudar, y se suplían las necesidades al congregarse y al practicar esa unidad aún físicamente. Y es por eso que hoy quiero meditar en esto, porque nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que congregarnos hoy ya no es tan importante, que tenemos que aceptar esta nueva ideología o esta nueva realidad de estar cada quien encerrados en sus casas y solo a través de estos medios. No, amigo, yo quiero recordarte la importancia
que hay de que somos el cuerpo de Cristo como iglesia, y el cuerpo está para estar unido. No podemos mandar a la mano a un lado y al brazo para otro y a la pierna para otro, porque el cuerpo como funciona es estando unido. La iglesia como funciona es estando unido, no solo en doctrina, sino en la práctica. Y una de las cosas, y con esto quiero terminar mi enseñanza y mi reflexión en esta mañana, una de las cosas que más defendió la iglesia primitiva fue la unidad. La unidad práctica, la unidad de congregarse. Cuando vino la tremenda persecución, y esto está en el libro de los Hechos, cuando vino la tremenda persecución, la iglesia no dejó de congregarse. Ellos arriesgaban su vida, se juntaban en el templo y en las casas, y la persecución estaba en su máxima expresión, primero por los judíos, pero después por el mismísimo imperio romano. Y hay algo que nunca perdió la iglesia primitiva, y hay algo que nunca deberíamos perder, la iglesia de Cristo en el mundo entero, y es esta bendición que tenemos de congregarnos, de ser el cuerpo de Cristo, no solo porque tengamos una doctrina, sino porque somos parte de una iglesia, diversos, pero unidos. Y hoy, en medio de toda esta situación, yo sé que mucha gente todavía hoy batalla para congregarse o tiene ciertos temores, ciertos miedos, pero yo quiero decirte que hoy nos toca demostrar qué tanta fe tenemos en la palabra, qué tanto nos parecemos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva arriesgaba la vida al congregarse y nunca dejaron de hacerlo. Lo defendían hasta con su vida. Muchos de ellos murieron por no dejar de congregarse, por mantener esa unidad que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hoy mi llamado para ti, ahora que han pasado meses en que esta pandemia nos ha desorientado un poco en esta parte, quiero hacerte la invitación, estés en donde estés, que a la iglesia a la que perteneces, regreses, te congregues, busques no solo ser parte de un cuerpo como espiritual, qué bonito, pero ese cuerpo espiritual tiene que tener también una identidad en este mundo, y esa identidad es la iglesia. La iglesia, cuando se congrega, cuando Dios derrama sus bendiciones, la iglesia que no solo es un cuerpo por ser diversa, sino es un cuerpo por estar unida, esa iglesia a la que tú perteneces, es tiempo de regresar, de retomar, de apretar el puño y decir: voy a permanecer fiel a mis convicciones, fiel a la palabra, soy parte de la iglesia, y como parte de la iglesia no solo soy diverso, sino tengo que mantener la unidad. Y la unidad no solo es doctrinal, la unidad es práctica. Y al hacer la unidad práctica es física. Y al congregarme con alguien más, voy a cumplir lo que Jesús dijo: si 2 o 3 se congregan, ahí voy a estar en medio de ellos. Y cuando Jesús esté en medio de nosotros, las cosas son transformadas. Vivamos como la iglesia primitiva. Hoy seamos valientes en si tenemos que arriesgar nuestra propia vida, por las razones que ya conocemos. Seamos valientes para hacerlo. Vivas en donde vivas, pertenezcas a la congregación que pertenezcas, te reto a que no pierdas tu lugar en el cuerpo de Cristo, a que no pierdas ser parte de ese cuerpo, en esa unidad que Dios quiere que tengamos. Sé valiente. ¿Te estarás jugando la vida? Probablemente, seguramente. También la iglesia primitiva. También ellos dieron su vida. ¿Por qué tú y yo no podemos hacerlo el día de hoy? El cuerpo de Cristo, la iglesia, es un cuerpo porque es diverso, pero es un cuerpo también porque está unido. Te invito a que medites en esta palabra y a que juntos podamos una vez más cantar esta melodía que canté ahorita. Y si estás con alguien ahí que es del cuerpo de Cristo, pues puedas decirle así: somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Piensa en tu iglesia, en tu congregación. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Porque cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está.
Cuando estamos juntos hay poder y autoridad en su nombre. En su nombre. En su nombre. Señor, haznos meditar en esta palabra preciosa. Haznos entender que como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a entenderlo y a ocupar nuestro lugar en la diversidad de dones y talentos que tú has entregado. Pero también, Señor, haznos valientes para practicar la unidad, para defender la unidad. Y entonces, al congregarnos y al estar junto con otros, ayudarnos mutuamente, orar unos por otros, suplir algunas necesidades que tengamos. Y al hacer esto, Señor, y al vernos unidos, como tú oraste, que el mundo crea que tú nos has enviado, Señor, al vernos en esa unidad. Queremos ser el cuerpo de Cristo. Queremos vivir como la iglesia primitiva, Señor. Ayúdanos a defender nuestras convicciones, nuestra fe y a ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. Pronto en la siguiente reunión que tengas en tu congregación, dirige tus pasos hacia allá. Si nadie te lo prohíbe y ya puedes hacerlo, adelante, defiende ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté allí. Somos un cuerpo en Cristo. Que el Señor te bendiga.